O sea que ustedes se tienen que arreglar con esos problemas de programación. ¿Se imaginan la guita que harían si puedan resolver esas cosas? Bueno, ahora vamos a meternos, si no tienen alguna duda, además de esta, que muy bien la planteó Nicolás, y que también nosotros tenemos esa duda porque no la alcanzamos a entender el por qué. Bueno, ¿tienen alguna duda que les haya quedado sobre sucesiones? Bueno, entonces hoy vamos a mirar un símbolo auxiliar. ¿Qué es un símbolo auxiliar? Un elemento que nos sirve para expresar cuando nosotros queremos sumar elementos que están en sucesión y los queremos sumar. ¿Qué es lo que digo? Digo nada más que esto. Que si ustedes tuvieran que sumar, por ejemplo, 4 más 16 más 64 más 4 por 4, 16, 4 por 6, 24, 256, y que la cosa siguiera así. Ahora yo voy a decir hasta dónde. Fíjense que esto es 4 a la 1. Esto, por ejemplo, es 4 al cuadrado. Esto es 4 al cubo. Esto es 4 a la cuarta. Y supongamos que quisieran sumar hasta 4 elevada a la 324. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo a esta suma, en un momento dado me cansé, y casi seguro que ustedes también, y no escribieron hasta 4 a la 324, ¿no? Pero lo que estamos sumando son elementos que están en sucesión. ¿Qué quiere decir en sucesión? Todos son de la forma 4 a la algo. Es decir, están sumando elementos que son potencias naturales de 4. Y yo quiero sumar desde la potencia 1 de 4 hasta la potencia 324. Entonces, esta suma se puede expresar usando un símbolo auxiliar, que es la letra sigma mayúscula, que se lee suma. La letra no leemos en realidad como la letra, sino que esto le decimos sumatoria desde i igual 1 hasta 324. Y acá ponemos el término general de esta sumatoria. Fíjense que es a sub i igual a 4 elevado a la i. ¿No es cierto? Si yo llamo a sub i al término general, es 4 a la i. Entonces acabo de poner 4 a la i. Es decir, sumar, esto significa sumar para i valiendo desde 1 hasta 324 y en los naturales, y natural, y va desde 1 hasta 324. ¿Y qué tengo que sumar? Bueno, tengo que sumar todas las potencias de 4. ¿Por qué digo todas las potencias de 4? Y es porque es 4 elevado a la i, cuando i recorre todos los números naturales que hay entre 1 y 324. Entonces, ¿para qué sirve este símbolo de sumatoria? Bueno, para escribir con mayor precisión, porque cuando uno acá pone puntitos suspensivos, todos pensamos que todos tienen buena fe, nosotros pensamos que ustedes tienen buena fe, y nosotros pensamos que ustedes también piensan que nosotros tenemos buena fe, y quiere decir que la cosa sigue como está. Es decir, que van a ser todas potencias de 4 lo que irían en este lugar. Y todas las sucesivas potencias de 4 desde el exponente 1 hasta el exponente 324. Por eso nos resulta, fíjense que esa sería una suma de 324 términos, resulta más cómodo escribirlo de esta manera. Bien. Obviamente que este símbolo es usable cuando lo que queremos sumar son elementos que están en sucesión. ¿Qué quiere elementos que están ¿Qué debemos decir cuando elementos que están en sucesión? Cuando
los números que se están sumando, efectivamente se pueden escribir de una manera general. Cada uno de ellos responde a una ley de formación genérica. Acá son todas potencias de 4. Por ejemplo, puede ser que alguno haya pensado, bueno, ¿será la única manera? Y bueno, puede ser que no, porque alguno me puede decir, bueno, el número 4 es 2 al cuadrado. ¿No? Entonces, el número, escribir lo siguiente, que esto es 2 elevado a la 2 por 1. Fíjense que 16, como es 4 al cuadrado, también se puede escribir como 2 al cuadrado. Entonces también se le podría haber ocurrido que esto es 2 por 2 al 2 por 2. El número 64, que es 4 al cubo, también podría haber sido escrito como 2 al cuadrado al cubo. Es decir, 2 a la 2 por 3. Entonces, porque se acuerdan que ya lo charlamos cuando vimos sucesiones, que no hay una única manera de escribir los elementos de una sucesión. Se pueden escribir de varios elementos en general. Entonces, así como estos se pueden pensar como las potencias de 4, también se pueden pensar como las potencias de exponente par del número 2. ¿Está bien? Porque esto es 2, esto es 4, esto es 6, el que sigue, 4 a la cuarta, sería 2 al cuadrado al cuadrado. 4 a la cuarta es 2 al cuadrado, perdón, a la cuarta. ¿Sí? Entonces, otra variación, pero para escribir exactamente lo mismo, sería la suma, pero ahora, cuidado, ¿Cuándo tengo 4 a la 324? El número 324, a ver, para inducir lo que quiero que piensen. Fíjense que cuando tienen que escribir 4, escriben 2 elevado a la 2 por 1. Cuando tienen que escribir 16, escriben 2 a la 2 por 2. Cuando escriben 64, escriben 2 a la 2 por 3. Cuando escriben 250, este es el A1, este es el A2, este es el A3, este es el A4. Entonces, cuando ustedes piensen en el A324, que va a ser 4 a la 324, en lugar de 4 puedo escribir 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Elevado a la 324. Es decir, va a ser 2 a la 2 por 324. ¿Entendido? ¿Se entiende eso? Claro, es 2 a la 2 por n. Exacto, muy bien. Entonces va a ser la suma desde i igual 1 a la, ¿hasta dónde? 324 de 2 elevado a la 2 por 324. ¿Entendido? Perdón, a la i. Ese va a ser el último. Entonces... Perdón, ¿qué dice abajo del signo de sumatoria? No lo logro ver. Suma desde i igual 1. Ah, i igual 1, ok. Gracias. I igual 1 hasta 324, ¿de qué? De 2 elevado a la 2 por i. Si quieren lo ponen entre paréntesis. En este caso el paréntesis no es necesario, pero yo lo pongo porque prefiero abusar de los paréntesis a no ponerlos. Entonces, están escribiendo lo mismo, pero de dos maneras distintas.
Acá lo están escribiendo como las potencias pares de 2 y acá lo están escribiendo como las potencias de 4. ¿Por qué esa situación? Y bueno, porque 4 es 2 al cuadrado. Entonces yo lo que quiero que vean es que están escribiendo exactamente la misma suma, pero de dos formas distintas. Eso es lo que quiero que entiendan, que a veces no hay una, ya lo sabíamos, que las sucesiones no tienen una única manera de escribirse, que podían tener más de una, y bueno, entonces si las sucesiones no tienen una única manera de escribirse, entonces las sumas de sucesiones, cuando me dan la sucesión, busco el término general y lo quiero escribir como sumatoria, no voy a tener una única forma de escribir esa suma. Bueno, entonces, ¿cómo se define en general una suma? Bueno, si uno lo que quiere sumar son los números A1, A2, A3 más AN, todos están en sucesión, por eso les puse a sub 1, a sub 2, a sub n. En lugar de escribirlo así, lo voy a escribir como la suma desde i igual 1 a n de a sub i. ¿Qué quiere decir esto? Que el i recorre todos los valores del límite inferior al límite superior y lo que tengo que hacer es irlos sumando. Primera observación. Vamos a hacer otro ejemplo distinto de OK. Supongamos que yo tengo la suma desde i igual 1 hasta 3 de 3 por i sobre 2 i más 1. Tenemos esa suma. ¿Está bien? Es cortita, pero yo para que vean lo que pasa en general. Es la suma desde i igual 1 a 3 de este término general. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que tengo que sumar cuando i vale 1, 2 y 3, porque el límite inferior es 1, el superior es 3. ¿Qué números naturales están entre 1 y 3? El 1, el 2 y el 3. Y el i lo tengo que reemplazar en cada uno de los términos que está indicando esta suma. Hay un primero que es cuando i vale 1. Cuando i vale 1 me da 3 por 1 sobre 2 por 1 más 1. Luego, este sería el a sub 1. Cuando i vale 2, va a ser 3 por 2 sobre 2 por 2 más 1. Este, ¿quién es? El a sub 2. Y después, cuando i vale 3, nos va a quedar 3 por 3 sobre 2 por 3 más 1. Y ahí paro. ¿Por qué paro ahí? Y bueno, porque me dijo que escriba la suma desde 1 a 3 de esta expresión que tengo acá general. ¿Y cuánto tiene que moverse la i de esta expresión general? Desde 1 a 3. Entonces, cuando i vale 1, reemplazo la i por 1, me da esto. Después, cuando i vale 2, reemplazo la i por 2, me da esto. Después, cuando la i vale 3, reemplazo la i por 3. Y ahí paré. Ahora, yo voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si extiendo la suma desde h igual 1 a 3 de 3 por h sobre 2 por h más 1? El índice de la sumatoria, a esta expresión se lo llama índice. ¿Por qué? Bueno, porque adentro de la sucesión, eso va como subíndice, ¿no? Bueno, pero es el índice del término general, le decimos, o la variable del término general. Esta variable se puede llamar i, o vamos a ver qué pasa si se llama h. Acá me dice, bueno, la h la tenés que mover desde 1 hasta 3, y en lugar de h vas a tener que poner el número 1, el número 2 o el número 3. Entonces me va a quedar 3 por 1 sobre 2 por 1 más 1, más 3 por 2 sobre 2 por 2 más 1, más 3 por 3 sobre 2
por 3 más 1. Bueno, ¿qué piensan de esto? Esto también es A sub 1, esto es A sub 2, esto es A sub 3. ¿Importa que yo en la sumatoria y respectivamente en el término general ponga la I o ponga la H? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? No, es lo mismo. No, porque es el Da índice. lo mismo, da lo mismo, ¿no? Es decir, que el nombre que le pongamos a la variable, ya lo hablamos ya con sucesiones, pero insisto en eso, ¿eh? El nombre que le pongamos a la variable de la sucesión y del término general es indistinto. Si yo lo llamo I o lo llamo H, pero afecta de igual manera adentro del término general, porque acá en el término general, ¿qué hace la I? La I está multiplicada por 3 y dividido 2 por I más 1. Acá, ¿qué hace la H? Y es 3 por H sobre 2 por H más 1. No importa que la llame I o la llame H. ¿Importa qué? Y importa si yo lo muevo, además de, en términos general, la muevo en el mismo sentido, es decir, en los mismos elementos naturales. Acá la H le estoy obligando a que se mueva y tome todos los valores de 1 a 3. Y acá a la I la estoy obligando a que tome todos los valores de 1 a 3. Por lo tanto, el desarrollo de esta sumatoria y el desarrollo de esta es exactamente igual. ¿Mm? ¿Está claro eso? Importa cómo afecta en el término general el nombre ese de la variable y cuál es el alcance de inicio y fin. Esa observación, ¿les quedó claro? Ya vimos en aquel ejemplo algo que se repitió en las sucesiones, que no hay ni una única manera de escribir una sucesión. Por eso, la suma de estas potencias de 4 también se pueden interpretar como la suma de las potencias pares de 2. Entonces, puedo escribirlo de esta forma o de esta forma. Entonces, puedo variar el término general para escribir lo mismo, también puedo variar el término, perdón, la variable para escribir lo mismo. Entonces, si además de estas dos, a alguno se le ocurre poner, por ejemplo, la suma desde t igual 1 hasta 3, de 3 por t sobre 2 por t más 1, el desarrollo va a ser igual. ¿A qué desarrollo me refiero? Cuando usted desarrollar la sumatoria quiere decir, desarrollar o extender la sumatoria es lo mismo. Quiere decir, darle todos los valores posibles, entre 1 y 3, al número indicado por t. T es un número natural. Entonces acá me va a quedar 3 por 1 sobre 2 por 1 más 1, más, eso es cuando t vale 1. Cuando t vale 2 va a ser 3 por 2 sobre 2 por 2 más 1. Cuando t vale 3, 3 por 3 sobre 2 por 3 más 1. Obviamente que en lugar de I, H o T, da exactamente lo mismo el nombre que le pongamos a la variable esa. Ese primer paso. Bien, ¿se entendió? Supongo que sí, ¿no? Bien, ahora Sí, vamos. sí. Profe, ¿Sí? perdón, ¿se podrá acercar de alguna manera el pizarrón o la computadora? Porque tengo problemas para ver el pizarrón blanco en particular, por la definición del video, más que nada. A ver ahí. ¿Todavía se capta? Sí, un poco medio pixelado, por eso. Sí, pero bueno, si no se puede acercar más, ¿qué se le va a hacer? Sí, yo puedo acercarlo más, pero después si lo acerco mucho, no vas a ver, no ves todo el pizarrón negro, ¿no? A ver, fíjate ahí. Claro, no, sí, sí, sí. Ahí se ve, Ahí se ve un poco mejor, sí, sí. pues la luz. Espérate que le No, saco. es la definición porque se pixela el video un poco por conexión de internet y bueno, es difícil ver, pero ahí va a estar un poco mejor. A ver ahí, que le saque el reflejo de aquella. Ahí se ve mejor. Un poco Igual, mejor se ve, sí, sí. Igual el reflejo no afecta mucho, por lo menos ahora no.
Ahí está mejor. Sí, ahí anda un poco mejor, sí, sí. Yo creo que se refleja. Bien, entonces, vamos a mirar otra cosa. Vamos a mirar cómo se define esto en realidad por recurrencia. ¿Vieron que había sucesiones que se definían por recurrencia? Que se definía el primer término, a veces el primero y el segundo. Por ejemplo, trabajamos con la de Fibonacci, que era así, definía el primero, el segundo y el tercero usando los otros dos. Bueno, ese tipo de definiciones por recurrencia, ustedes la usan mucho en informática, eso de hablar de cosas definidas por recurrencia. Entonces, la sumatoria, bien definida, se define por recurrencia. Suma desde i igual 1 hasta 1 de a sub i, decimos que vale a sub 1. Decimos que vale a sub 1. Y además decimos que la suma para i igual 1 a n de los a sub i se desdobla así, como la suma desde i igual 1 hasta el anterior, al último de acá, que es n-1 de a sub i, más a sub n-1. Perdón, más a sub n. ¿Para quiénes? Para todo n mayor o igual, acá tengo que tener un 1, o sea, mayor o igual que 2. Esta es la manera de definir el símbolo de sumatoria por recurrencia. ¿Por qué? Porque miren qué pasa. Acá tienen definido que significa sumar un solo término. Es el término. Porque si la i toma todos los valores naturales de 1 a 1, toma un solo valor que se la sub 1. Entonces el símbolo te dice que si sumas de 1 a 1 los a sub i, eso te da a sub 1. Entonces ya sabes qué significa sumar desde 1 hasta 1. Entonces, ¿quién es el siguiente de 1? 2. Entonces la suma desde i igual 1 a 2 de a sub i, dice que lo hagas así, que hagas la suma desde i igual 1 hasta el anterior a 2, es decir, 2 menos 1 de a sub i, más el a sub 2, porque si acá dice n y acá pongo 2, acá es a sub 2. ¿Y quién es la suma desde 1 hasta 2 menos 1? Y bueno, eso es la suma desde i igual 1 a 1 de a sub i más a sub 2. Y la suma de 1 a 1 de a sub i es a sub 1. Más el que sigue a sub 2. Bueno, es lo que nosotros acá definimos con puntitos suspensivos. ¿Se dan cuenta? Entonces ya sé sumar hasta 2. Entonces, ¿quién es el siguiente de 2? Y el siguiente de 2 en los números naturales es el 3. Entonces, ya sabemos que a sumar hasta 2, vamos a escribir lo que nos dio a 1 más a 2. ¿Qué será sumar hasta 3? Y bueno, la suma desde i igual 1 a 3 de a sub i va a ser la suma hasta 2 más ¿quién? Y el último es cuando i toma el valor a sub 3. Y esto ya sabemos que es a sub 1 más a sub 2 y le estoy sumando a sub 3. ¿Por qué puedo hacer estas definiciones? Esto es interesante que piensen un poco. ¿Por qué uno puede descomponer esta suma hasta n como la suma hasta n-1 más el último? ¿Por qué también esto tiene mucho sentido? Y bueno, porque la suma de números reales es asociativa. Entonces, yo puedo asociar de muchas maneras. Entonces, lo que recurre, la recurrencia para definir la suma hasta n es sumar hasta el término anterior al enésimo y después sumarle el a sub n. Bueno, por las propiedades que tiene la suma en los reales, además de que acá les hice ver qué era lo que estaba pasando, también es cierto, propiedades que se desprenden, pero son intuitivas y no las vamos a demostrar, pero que si ustedes tienen
una sucesión que en realidad es suma de dos cosas y quieren sumarlas, están sumando cosas, están sumando elementos de una sucesión que se podrían desdoblar como suma de dos. Entonces, ahora vamos a mirarlo bien en un ejemplo. Esto sería lo mismo que sumar primero todos los A, porque vale la asociatividad y la conmutatividad de la suma, y después sumar todos los D. Vamos a convencerlos con un ejemplo. ¿Qué va a pasar eso? Y bueno, ¿Podemos sumar las sumatorias? sí, claro, poder hacer eso. Y bueno, porque la suma de números reales es conmutativa y asociativa. Entonces, supongan ustedes que tuvieran, yo hice el lío, borré con el borrador desindicado. Tuvieran esto, tuvieran que sumar 3 a la 1, estoy escribiendo cosas fáciles, ¿no? Más 1/2 a la 1. Más 3 al cuadrado más 1/2 al cuadrado. Más 3 al cubo más 1/2 al cubo. Más, qué sé yo, 3 a la cuarta más 1/2 a la cuarta. Más, por último, porque no tengo pizarrón, 3 a la quinta más 1/2 a la quinta. Bueno, acá se nota, ¿no?, que el término general es 3, vamos a llamarlo 3 a la I o 3 a la K más 1/2 también elevado a la K. Variando K de 1 hasta el último, que es 5. ¿Está bien? Entonces, si me doy cuenta de eso, que acá tengo 3 a la 1 y 1/2 sumado con n a la 1, otro término, que lo escribí entre paréntesis a propósito para que se vea como una unidad, 3 al cuadrado más 1/2 al cuadrado, 3 al cubo más 1/2 al cubo, 3 a la cuarta más 1/2 a la cuarta, 3 a la quinta más 1/2 a la quinta. Esto, si yo pienso que el término general es esta expresión, va a ser la suma desde K igual 1 hasta 5 de 3 a la K más 1/2 elevado a la K. ¿Está bien? Ahora, si ustedes también piensan así, lo siguiente, cuando tienen la suma extendida, vamos a llamarlo esto S, esta S también se podría haber escrito primero todos los términos que tienen el 3 y después todos los términos que tienen 1/2. ¿Y por qué esto va a ser lo mismo que 3 a la 1 más 3 al cuadrado más 3 al cubo más 3 a la cuarta más 3 a la quinta seguido de 1/2 a la 1 más 1/2 al cuadrado más 1/2 al cubo más 1/2 a la cuarta más 1/2 a la quinta? ¿Por qué vale esta igualdad? Y bueno, porque lo que hice varias cosas. Conmuté varias veces y llevé todos los 3 para adelante y todas las potencias de 1/2 para atrás. Y eso lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la suma de reales es conmutativa. Entonces, puedo tirar en el buen sentido, escribir primero todos los elementos que tienen potencia de 3 primero, por ejemplo, y todos los elementos que tienen potencia de 1/2 después. ¿Les parece bien que lo puedo hacer? Pregunto, ¿lo puedo hacer? O sea, podríamos desasociar la suma de la sumatoria y expresarla como la suma de dos sumatorias. Bueno, ahora vamos a eso, pero primero quiero que me digan si está bien lo que hice. ¿Lo puedo hacer o no? Sí. Sí, ¿por qué?
porque vale la propiedad conmutativa de los números reales. Vale la propiedad conmutativa de los números reales, que acá la apliqué 5 veces, ¿no? Para tirar todos los submedios para atrás, entonces tuvieron que irse al menos 5 veces. Sí, se asociaron los tres y los Y unmedios. ahora voy a asociar, puse un paréntesis a propósito acá. ¿Por qué? Y porque puedo asociar, vale la propiedad asociativa de la suma. ¿Está bien? Entonces, el primer gran paréntesis es como está diciendo un alumno, acá son todas las potencias de 3. Y acá, en el otro segundo paréntesis, son todas las potencias de un medio. Entonces, acá tengo la posibilidad de escribir como la suma desde k igual 1 a 5, 3 a la k, más, ¿cómo escribo las de un medio? La suma desde k igual 1 a 5, un medio a la k. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Entonces, ¿se entiende? Entonces, bueno, eso es lo que yo escribí acá, en general. Si vos tenés una suma de una sucesión particular, que sus términos sean binomios, o que se puedan escribir como binomios, entonces una suma de binomios que vayan de 1 a n, la podés desdoblar en dos sumas. En una considerás todos los términos de ese binomio y la otra suma considerando los otros, que es lo que hicimos en este ejemplo. ¿Entendido? Esa es una propiedad elemental. ¿Qué pasa? Otra propiedad importante y fácil de ver. ¿Qué pasa si yo primero con un ejemplo, después vamos a escribirle en general? Eso muchas veces nos ayuda para hacer algunos cálculos, porque a veces uno sabe cuánto vale una determinada suma y en lugar de aparecerme esa suma, me aparece esa suma multiplicada por 2. Entonces, a ver, vamos a mirar si nos damos cuenta de lo que está diciendo la profesora. Supongamos que me dan la suma de 5 por 2 a la i, variando i de 1 a, vamos a poner 4. No pongo muy largo para no escribir. Acá falta un paréntesis. Ahí sí es necesario. ¿Saben por qué? Porque el símbolo de sumatoria afecta a al primer número que encuentra. Si yo escribo la suma desde i igual 1 a 4 de 5 por 2 a la i, en realidad, formalmente, esto significa que este 2 a la i me queda libre del sumatoria. Lo único que afecta a la sumatoria es el primer número que encuentre. El primer número que encuentre es el 5. Ahora vamos a ver la diferencia luego, pero primero vamos a mirar acá. Entonces, esto es, vamos a extenderla. Esto va a ser 5 por 2 a la primera, más 5 por 2 a la segunda, más 5 por 2 a la tercera, más 5 por 2 a la cuarta. Todos se darán cuenta que tienen un 5 en todos los términos. Por lo tanto, esto sería lo mismo que 5 que multiplica a 2 a la primera, más 2 al cuadrado, más 2 al cubo, más 2 a la cuarta. Cierro paréntesis. Entonces, el 5 lo dejo fuera y esta parte es la suma de las potencias de 2 variando de 1 a 4. Entonces, ¿cómo lo sé escribir eso? Usando el símbolo de sumatoria va a ser la suma desde i igual 1 a 4 de 2 a la i. A los efectos prácticos, fíjense qué significa esto como conclusión. Si ustedes tienen un número que no está afectado por la i, este número es constante
respecto de I. Entonces, puede sacarse afuera de la sumatoria y escribir la sumatoria del término donde está la I. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, esa es la que Se me factorió el 5. común. Si tenés C por A sub H, variando H de 1 a N, va a ser C por la suma desde H igual 1, desde H igual 1 a N de A sub H. Es decir, C es una constante respecto de H. Es decir, no aparece el A sub H, el H en el número C. C es, por ejemplo, como acá el 5. Ahora, observación de algo que dije recién. Si yo escribo suma desde I igual 1 a 4 de 5 por 2i y no le pongo paréntesis, lo correcto es interpretarlo así, como la suma desde I igual 1 a 4 de 5 por 2 a la I. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque al no haber paréntesis, lo primero que abarca la sumatoria es nada más el número que encuentra primero. El que encuentra primero es el 5. Ahora, ¿qué es sumar? Acá está lindo. ¿Qué es sumar de 1 a 4? 5. Nada. Si no tiene 5, no tiene I. No tiene I. Bien, pero a ver. Eso quiere decir que A sub 1, vamos a poner otra letra, que hay un hay un B1 que vale 5. Profe, hasta ahí la cámara no llega. No llegó a ver. Por eso, ahí, Ahí sí. B1 vale 5, B2 también vale 5, B3 también vale 5 y B4 también vale 5. Todos valen 5. Es decir, está sumando 5 más 5 más 5 más 5. Porque si vos estás es 5 más 5 más 5 más 5. Y todo eso después va multiplicado por 2i. ¿Cuánto es 5 más 5 más 5? Es 4 veces 5, eso es 20. 20 por 2 a la i. Entonces, fíjense la diferencia que hay, ¿no? Este resultado, esto es 5 por esta suma, y esta suma es 1 más 4 más 8 más 16. Esto es 2 más 4 más 8 más 16. Acá ya tienen 20, y después tienen 10, son 30, 30 por 5, da 3 por 5, 15, 150. En cambio acá da 20 por 2i. Y queda determinado en función de i. Entonces, cuidado con los paréntesis, Hay que poner los paréntesis. No ser amarretes con la tinta, con la tiza y poner los paréntesis. Entonces, yo insisto en eso, Porque si yo no pongo el paréntesis, es como que el alcance, ¿vieron? ¿Se acuerdan cuando vieron en mate 0 el alcance de un cuantificador? El alcance de un cuantificador, que había que poner paréntesis. ¿Se acuerdan? Si yo quería escribir para todo X, P de X o Q de X, y yo quería que el para todo afectara a esta disyunción, tenía que poner esto.
Si no pongo ese paréntesis, la idea es que el para todo únicamente afecta al para todo, al P, al esquema P. O sea que esto sí, lo de arriba es una proposición y lo de abajo no, porque la X me quedó suelta. Si no le pongo paréntesis, el para todo abarca nada más que el P y al Q lo deja libre. Entonces, si yo quiero abarcar P de X o Q de X, debo poner un paréntesis. Bueno, en el caso de la sumatoria, la misma milonga. Es decir, si yo quiero abarcar las dos cosas, tengo que poner el paréntesis. Bien. No hay convención. Si no la escribo, en una misma práctica, si no pongo la convención, queda mal. Bien. Esto de una sucesión donde todos los elementos se repiten, aparece en uno de los ejercicios que tienen que hacer. Después tienen que pensar cómo pueden contar. Acá era chiquito, era 4 nada más, se puede extender. Pero después va a haber un ejercicio que podemos hacer. Entonces, acá mi propósito de meter el 5 multiplicando el 2i era para que se dieran cuenta que si en todos los elementos de la sucesión aparece una constante, como en este caso el 5, se puede sacar afuera de la sumatoria. ¿Por qué? Porque vale la propiedad distributiva del producto en la suma adentro de los reales. Esas propiedades vieron que repasamos para cuando vimos estructuras, son importantes de tenerlas presentes, de que ustedes las conocen, pero como las conocen tanto, a veces no se dan cuenta que las están aplicando. Y acá las podemos aplicar aún para cuando tenemos una suma larga, pero finita. El símbolo de sumatoria tiene que tener un extremo final. El final tiene que ser un número natural, ¿eh? No puede ser una suma indeterminada, es decir, sumar infinitos elementos de una sucesión, eso ya pasa de rango de suma a serie. Y eso es otro problema. No es un problema de matemática 1. Trabajar con series eso es un problema del análisis matemático, no del álgebra. Profe, ¿serie vamos a ver? No. No, y tampoco se ve en matemática 2, ¿eh? Para alumnos de informática, no sé si la pueden ver en alguna materia optativa de matemáticas, pero si no, no se ve. Ni en uno ni en dos. En la otra, en la 3, me parece que lo que ven es probabilidades. Quién sabe ahí dan una introducción a series. Seguramente. Bueno, entonces vamos a hacer algún otro ejercicio de estos para practicar. Después voy a ir a algunas que me interesen, en especial cuánto vale la suma. Entonces vamos a ver, hoy se me va por poner el número 3 en todo. A ver, supongamos que tenemos menos 5, 25, menos 125. A ver si está bien. 5 por 5, 25. Me llevo 2, 5 por 2, 10. Sí. 5 por esto que me va a dar, quiero que me dé positivo, y entonces va a ser 5 por 5 por 5, 25. 5 por 2, 10 y 2, 12. 5 por 1, 5 y 1, 6, 6, 25, y así sigue. No voy a esconder que todas estas son potencias de 5. Y las quiero sumar, estas potencias de 5. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos acá, adicional a lo otro que estuvimos viendo ahora? Hasta ahora, que los signos son alternados. Hay un negativo, un positivo, un negativo, un positivo. Entonces, recomendación. Si tienen los signos alternados, no preocuparse.
acá yo ya les dije cómo estaba formando la sucesión. Pero si ustedes le dan una sucesión de signos alternados, busquen la relación que hay entre un elemento de la sucesión y el otro, pero sin pensar en el signo, porque ustedes saben que tener signos alternados son potencias de -1 a algún exponente, ¿no es cierto? Si h varía adentro de los números naturales, esto va a dar positivo, negativo, de acuerdo a cómo empecemos acá. Si empezamos en 1 o no, bueno, eso lo discutimos después. Pero el lío de tener signos alternados no es problema. Será multiplicar por -1 a algún exponente conveniente para que me dé esta fluctuación de signos. Entonces, se dan cuenta que ustedes tienen que vamos a sumar una sub-1 auxiliar sin pensar en el signo. Llamo una sub-1 auxiliar que le pongo una estrellita como el 5. El A sub 2 auxiliar es 25. El A sub 3 auxiliar es 125. Y el otro último que yo escribí, el A sub 4 auxiliar, es 625. Entonces, esto es 5 a la primera, esto es 5 al cuadrado, el que sigue es 5 al cubo, el que sigue es 5 a la cuarta. Ahora, ¿cómo se mueven las potencias de -1? Si empiezo en 1, -1 a la primera, me da -1. -1 al cuadrado nos da 1. -1 al cubo da -1. -1 a la cuarta me da 1. Es decir, que las potencias pares de -1 dan positivo y las impares dan negativo. Entonces, acá, fíjense que anda todo muy bien, porque yo podría escribir así. La sucesión en serio. ¿Qué quiere decir la sucesión en serio? A esto lo llamo a 1, a esto lo llamo a 2, a esto lo llamo a 3 y a esto lo llamo a 4. Con signo y todo. Entonces, el A1, a ver qué me dice cómo lo puedo escribir. ¿Cómo escribo el A1? La sumatoria. Ah, yo ya había pensado el general. El A1. Ya había pensado el general yo. No. Primero el A1. ¿Cómo lo vas a escribir al A1? Germán, si sabes escribir el general, tenés que poder escribirme el A1. ¿El A1 quién es? Yo porque ya había pensado la sumatoria. No vamos todavía a la sumatoria. Quiero que me digas cómo escribimos los símbolos estos. El -1 a la 1. -1 a la 1. -1 a la 1 por el primer auxiliar. 5 a la 1, ¿no? Por el primer auxiliar, ¿no? Lo voy a escribir como -1 al cuadrado, muy bien, por 5 al cuadrado. El A3 lo puedo escribir como -1 al cubo por 5 al cubo, ¿de acuerdo? El A4 va a ser -1 a la cuarta por 5 a la cuarta. Ahora te pido el general, Rodrigo o Rodríguez es. En una H cualquiera, ¿cómo sería? Pues yo cuando pensé la sumatoria, puse sumatoria de 1, de i igual a 1, hasta... Porque los vamos a sumar. Claro, sumatoria de -5. Bueno. ¿Qué me podés decir cómo podrías? Esto, tenés razón, esto es lo mismo que tener -5 a la 1, ¿no? Esto es tener -5 al cuadrado. Esto es tener -5 al cubo, esto es tener -5 a la cuarta. Entonces el h va a ser -5 o -1 a la h por 5 a la h. Y concuerdo con él, esto es lo mismo que tener -5 todo a la h. ¿Está bien? ¿Así te gusta más?
Claro, yo fui derecho a eso. Bueno, perfecto. Perfecto. Fuiste derecho a eso. Muy bien. Los pasos, en general, yo les recomiendo que piensen primero en el término. No todos tenemos la misma manera de pensar. Entonces, yo lo hice de a pedacitos. Hice primero prescindiendo del signo. ¿Cómo los podía ver? Que eran potencias de 5. Después vi cómo era el corrimiento de la sucesión que me daba alternadamente los signos. Entonces va a ser esto. Ahora, si yo digo, bueno, quiero que me den la suma de los elementos de esta sucesión, porque decimos que la sucesión sigue igual, sumar los 40 primeros términos de la sucesión. Esta es la sucesión y quiero que me suban los 40 primeros términos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen que sumar a 1, a 2, a 3, tienen que sumar a 1, más a 2, más a 3, más a sub 40. Estos son los 40 primeros términos. Entonces, voy a usar el símbolo de sumatoria, obviamente. La suma De H, abajo de H igual a 1 y arriba 40. muy bien. Entonces, de H igual 1 a 40, el término general, X Menos 5. menos 1 a la H por 5 a la H, o si no, para que Rodríguez esté contento, la suma de H igual Gracias, profe. de menos 5 a la H. ¿Está bien? Es igual. ¿Está bien? Cada uno usa lo que le gusta, en este caso puede hacerlo. ¿Es la única forma? No, no es la única. Alguno acá, quién sabe, puso H más 2, da lo mismo. Todo depende del gusto del consumidor. Bien, ¿entendido esto? Entonces, como pidieron los 40 primeros términos de una sucesión que dicen que va a seguir así, ¿no? Nadie nos garantiza, pero nos dijeron, la sucesión va a seguir de esta manera, entonces primero busco la forma que tiene el término general, me doy cuenta que el término general lo puedo escribir así o así, y si los quiero sumar, tengo que sumar todos desde el A sub 1 hasta la sub 40. Entonces estamos pensando que estamos sumando a 1 más a 2 más a 40, eso lo escribiré como la sumatoria desde 1 igual 1 a 40 de menos 1 a la H por 5 a la H, o lo que es equivalente, la suma desde H igual 1 a 40 de menos 5 a la H. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, claro, clarísimo. ¿Se ve para todos? ¿Se entiende? Somos 37 acá, menos nosotras 3, son... Sí, sí. pero para todos. Profe, y en este caso, ¿solamente con mostrar la fórmula ya está? ¿O tendríamos que, además de mostrarla, hacer la cuenta desde el No. término? No. Eso lo vamos a aprender después del recreo. Ok. Porque esta es una sucesión geométrica, ¿no? ¿Es geométrica o no? ¿Qué pasa si hacen A2 dividido a 1? Es decir, ¿cuánto les da 25 dividido menos 5? ¿Cuánto da? Menos 5, ¿no? A A 1. uno. A 1. ¿Cómo? Bueno, en este caso, si hacen A3 dividido a 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale menos 125, 125? A A 1 uno. igual. Da 5, ¿no? Perdón, menos 5. Da lo mismo a 2 dividido a 1 que a 3 dividido a 2. Da menos 5.
Y si hacen A4 dividido a 3, también da menos 5. Da constante. Es decir, que la razón es menos 5. La razón es menos 5. Esta es una sucesión geométrica de razón menos 5 y primer término menos 5. Fíjense que el A2, borro un poco porque si no, no puedo escribir. El A2, obviamente, si esto pasa, que vale 25, es lo mismo que tener A1 por menos 5. ¿Y quién es A1? A1 vale menos 5. Entonces, ¿se acuerdan que en una geométrica el A sub H, o vamos a poner otra letra, K, bueno, no me acuerdo. A sub K es igual a sub 1 por la razón a la K menos 1. Esa era la fórmula genérica en una geométrica, ¿no? Entonces, A sub 4, por ejemplo, sería A1, que es menos 5, por la razón al cubo. Y la razón vale menos 5. La razón al cubo. Entonces va a ser menos 5 por menos 5 elevado al cubo. Menos 5 por menos 5 al cubo, que es menos 125. Y hacen esa cuenta, menos 5 por menos 125 va a ser menos por menos más y le da 625. Bueno. Ahora en un ratito vamos a ver cómo hacemos para sumar una progresión geométrica. Y también cómo vamos a hacer para sumar una progresión aritmética. Vamos a tener dos fórmulas que van a tener que aprender. Se pueden deducir, pero ustedes las van a aprender de memoria, en contra de lo que nos gusta, pero como no tenemos tiempo para dar inducción completa, la van a tener que aprender de prepo, digamos. Que obviamente se pueden demostrar si valen así. Profe, yo ya estoy usando, creo que tiene que ver con esto, en organización de computadoras, 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n. ¿Para qué? Para hacer sumatoria de 2 a la n. Ah, sí, puede ser. Con n negativo. Puede ser, no sé. Ahora déjame hacer otra cosa que iba a hacer antes. ¿Qué iba a hacer? Ya sé lo que iba a hacer. Bueno, supongamos que queremos sumar desde i igual 1 hasta 100, hasta 16, bueno, voy a poner algo más corto, hasta 10, 3 por i sobre 2, no sé si no la usé esta ya, 4, 5, esto seguro que no, 5 i menos 2. Bueno, la extensión de esto es 3 por 1 sobre 5 por 1 menos 2. No voy a hacer las cuentas. 3 por 2 sobre 5 por 2 menos 2, más 3 por 3 sobre 5 por 3 menos 2, hasta así siguiendo hasta el índice 10. 3 por 10 sobre 5 por 10 menos 2. Bueno, esta suma, supongamos que la llamamos S. ¿Está bien? Bueno, acá ¿quién viene? Bueno, vamos a escribir alguno más. Esto sería 3 por 4 sobre 5 por 4 menos 2, más puntitos suspensivos hasta este último. El anterior al último va a ser 3 por 9 sobre 5 por 9 menos 2,
más 3 por 10 sobre 5 por 10 menos 2. Ahora, yo pregunto, ¿qué pasa si yo sumo nada más que hasta acá, usando símbolo de sumatoria? Y esto lo llamo L, por ejemplo. Y todo lo que me queda, desde aquí hasta acá, lo voy a llamar T. Es decir, que mi S la he descompuesto en L más T, donde L es la suma de, si ustedes piensan bien, para orientarse, ustedes tienen que su suma S no es otra cosa que A1 más A2 más A3, eso es L, y a eso le estamos agregando T, que es A4 más A5 más A6 más A7 más A8 más A9 más A10. Eso es lo que estamos llamando T. Entonces, eso, de acuerdo a la definición de sumatoria y las propiedades que tiene, se puede descomponer en dos sumatorias de igual término general, pero con distinta variación. Es decir, la parte que llamo L, que es A1 más A2 más A3, más la parte que llamo T, que es A4 más A5 más A6 más A7 más A8 más A9 más A10. Entonces voy a seguir acá. La parte que llamo L, fíjense que no es otra cosa que la suma desde I igual 1 hasta 3, ¿de quién? De 3 por I sobre 5 por I menos 2. Y la parte que llamo T es lo que le falta a esto para llegar a S. ¿Qué le falta? Y le está faltando a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10. Es decir, es la suma desde I igual a 4 a 10 de 3 por I sobre 5 por I menos 2. ¿Qué significa? Significa que la suma la han podido escribir como suma de dos sumatorias. Es decir, un pedazo lo llamé L, otro pedazo lo llamé T. ¿Por qué? Porque quise, ¿eh? Entonces, esto es la suma, esto es la suma, hacer toda es lo mismo que sumar. Estoy escuchando doble yo. Sí, porque tiene un chico, Adrián, tiene abierto el micrófono. La suma desde I a 3, de 3 por I, 5 por I menos 2, más la suma desde I igual a 4 hasta 10, de 3 por I sobre 5 por I menos 2. Muchas veces subdividir una sumatoria larga, digamos, en dos. Acá la cortamos en 3, empezar en 4, ¿no es cierto? Es Adrián que tiene el micrófono abierto, profe. Por eso estamos escuchando doble. Sí, perdón, no sé cómo se activa. Ya está, ya te silencié. No te preocupes. Pasan las mejores familias. Bien. Entonces, lo importante es que vean que así como corté en 3, podría haber contado en 7, ¿no? También esto sería lo mismo que la suma desde I igual 1 a 7 de 3 por I sobre 5 por I menos 2.
¿Y qué le falta para que me dé ese? ¿Qué le falta? Acá están sumando desde A1 hasta A7. ¿Qué le falta a ustedes para lograr hasta 10? ¿Qué le falta agregarle? Del 7 al 10. A 8, a 9 y a 10. 8, 9 y 10, ¿no es cierto? 8, 9 y 10. Falta a 8, a 9 y a 10. ¿Y cómo le escribo esto usando el símbolo de sumatoria? Y bueno, como la suma es de I igual 8 a 10 del término general. ¿Y quién es el término general? 3i sobre 5i menos 2. ¿Está bien? Es decir, hay un montón de maneras de particionar esta suma que va de 1 a 10. ¿De acuerdo? La puedo partir de varias formas. Varias, bastantes, ¿no? No hay infinitas, pero hay varias. Porque tengo 10 números naturales, o sea que puedo partir de A1, de A2. Así lo vamos a ver después en combinatorio. Bien. ¿De cuántas maneras se podría partir? Pero bueno, lo que quiero decir es que hay una única manera de partir esta sumatoria, como suma de 2, también la podría, como suma de 3, etc. Hay que jugar y acordarse. Es una sumatoria, no es otra cosa, chicos, que a 1, a 2, en este caso más a 10. Como vale la propiedad asociativa de la suma, ustedes pueden partir de distintas formas esta sumatoria, que en lugar de escribirla extendida como lo escribe acá, lo escribimos con este simbolito, chirimbolo sigma desde 1 a 10. Sumatoria de 1 a 10 de este término general. ¿Entendido? Bueno, entonces eso muchas veces es necesario hacer. ¿Comprendido esto? Sí, claro. Sí, sí. Para O sea que todos, si tenemos las varias sumas de sumatorias con el mismo término general, también podríamos asociarlas en una sola. exactamente, iba para ahí. Mira vos. Me ganaste de mano o me sugeriste lo que iba a hacer. Porque ahora, ¿quién me va a creer que yo había pensado hacer eso? Nadie. Perdón, me adelanté. No, está bien, mejor. Se ve que estás entendiendo, entonces. Si vos tenés, por ejemplo, la suma desde k igual 1 a 8, de 5 a la k más 2 sobre 10 k más 17, ¿está bien? Más la suma desde k igual 9 a 25, de 5 a la k más 2 arriba, sobre 10k más 1, perdón, más 17. Fíjense que es el mismo término general, ¿no? Como decía Adrián, me parece que es. Este término general y este término general son iguales. Y estas sumas empalman, porque ahora después les voy a indicar cómo hacen si no empalman. ¿Qué quiere decir que empalman? Fíjense, no vamos a escribir todos los elementos de esta sumatoria porque son largos, pero acá ustedes están sumando A1 más A2 hasta el A8. La primera suma es eso. Y en esta suma están sumando el mismo término general, porque esta expresión es exactamente igual a esta, y la está sumando ¿desde dónde? Desde A9 hasta el A25. Y acá hay un símbolo de suma. Entonces, como el término general es igual, yo puedo escribir todo junto. ¿Qué quiere decir escribir todo junto? Escribir como la suma desde k igual 1 a 25. ¿Por qué a 25? Porque acá termina en 25. Acá empecé en 1, terminé en 8, que es esto. Acá empecé en 9 y terminé en 25. Entonces, todo junto lo escribo como la suma desde 1 a 25. ¿De qué cosa? Y bueno, de 5 a la k más 2 dividido 10 por k más 17. ¿Entendido? Junté dos sumatorias que tenían el mismo término general. Una empezaba
empezaba en 1, terminaba el 8, la otra empezaba en 9, terminaba en 25, y entonces las empalman justito. ¿Está claro? Sí, Sí. claro. ¿Quedó claro para todos? Sí. Luis Fernando, para Lucas, ¿para todos quedó bien? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos entendieron? ¿Sí? Bien. Bueno, ahora ya que entendieron esto, vamos a complicar. Ustedes saben que cuando eran chiquitos, lo primero que les enseñaron fue a sumar. Y después que les enseñaron a restar. Entonces, supongamos que yo tengo la suma desde h igual 1 hasta 16 de 3 medios a la h más 1 por 5 cuartos a la h, todo junto. Y yo digo, bueno, esto es lo mismo que la suma desde h igual 1 hasta 257 de 3 medios a la h más 1 por 5 cuartos a la h y esto le sobra, ¿no? Respecto de esto, o sea que le voy a tener que sacar algo. Y ustedes me van a decir qué le saca. La diferencia que tiene la sumatoria. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué están sumando acá, chicos? A partir del número 17. Vamos a llamar esto, este pedazo, lo vamos a llamar M. Y este pedazo lo vamos a llamar W. ¿Está bien? Entonces, yo no voy a escribir el término general, pero sino que les voy a decir que están haciendo A sub 1 más A sub 2 hasta que llegan a la sub 16. Cuando ustedes piensan en W, están escribiendo A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más puntitos suspensivos más A sub 257. Pero ustedes se quieren quedar nada más que con esto. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué les sobra a esta que empezó en 1 y terminó en 257? Obviamente que por acá está en la sub 16. Se lo Y estoy le sobra W menos M. Bien. ¿Le sobra? No, pero vos te querés quedar con M, ¿eh? Vos te querés quedar con M. No, está bien. Yo me quiero quedar con M, pero le tengo que restar M a 257 para saber qué es lo que me sobra. No. Ah, bueno. Está bien. Entonces, a ver, y acá, ¿quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente de A sub 16? A sub 17. 17. Entonces, este cacho lo tenemos. Esto es M, ¿no? Si vos te querés quedar con M, este pedazo es M. ¿Y tenés que sacar esto o no? Sí, ¿Todos estamos de acuerdo?
Si W va desde 1 hasta 257, los A, y yo me quiero quedar con la suma de 1 a A sub 16, le tengo que sacar la suma que va desde el A17 al A257. ¿Está bien? Porque me quiero quedar con la parte que es A. Esta, ¿se dan cuenta? Esta parte es con lo que me quiero quedar, que es esto. Entonces, como esta suma tiene adentro de sus términos lo que yo llamé M, lo que me está sobrando en W es toda esta parte. Esto sobra, entre comillas, ¿no? Entonces, eso es lo que debo quitar. Y entonces, a ver, ¿cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? Y haciendo la sumatoria de H igual a 17 y arriba a 257. La sumatoria desde H igual 17 hasta ¿quién? 257. 257 del término general. ¿Entendido? Bueno, en estos, que a veces hay que restar, hay que quedarse con una parte de una sumatoria, ¿no? Se hace restando algunos términos en sumatoria, ¿no? Entonces, mi idea, sugerencia, es que hagan lo que hice yo acá. No escriban todo el término, etcétera, ¿no? Sino, ¿qué es esto? Y bueno, yo estoy sumando elementos de una sumatoria que van de 1 a 16. Si yo me quiero quedar con eso, ¿qué es lo que tengo acá? Y bueno, lo que tengo acá es la suma desde 1 hasta 257, pero adentro de esa sumatoria está con la que me quiero quedar. Entonces pienso, ¿qué me sobra? Bueno, me sobra del A17 al A257. Entonces, eso es lo que le tengo que restar a esta suma para quedarme con la parte que necesito. ¿Se entendió? O sea que nos manejaríamos con H. Sí, te manejas con el H, exactamente. Vas manejando con el H para ver qué es lo que tengo que sacar o lo que tengo que poner, porque a veces vieron que en el otro le tuvimos que agregar cosas, sumamos algo. Acá, cuando tenemos que restar, y fíjense que lo que no quiero es que se embarullen con la forma real que tiene el término general. Eso después lo van a poner, pero primero, para abstraer la situación, yo les recomiendo que usen a una o dos. ¿Para qué van a escribir todo este choclo, como es acá el término general, que es muy largo, ¿no? Se van a marear. En cambio, si ustedes los nombran con letritas y los subíndices, es más fácil darse cuenta, o más fácil darse cuenta. Es más abordable en cuanto a la escritura. ¿Para todos les quedó claro? ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, ya esto quedó claro. Vamos a hacer un recreo y vamos a aprender a sumar progresiones aritméticas y geométricas y vamos a ver si nos da lo que dijo un chico por ahí, que no, lo del algo, que no me acuerdo. Yo lo Adriana, dije, profe. Soy Silvana, no sé si le Andate resolvemos- vos primero. No sé si le vamos a resolver el parcial en consulta No, o ahora seguimos no. con consulta. El Bueno, uno. Seguimos con esto. Quiero dar ok. ¿sabés qué quiero dar? Suma de una geométrica y una aritmética. Perfecto. Ahí, así ya tienen todo esto liquidado. Ok. Andate, o yo me voy primero y así queda grabando. Finalizamos la reunión. Bien, dentro de 15 minutos volvemos acá, al mismo link, y vemos algo importante, que es cómo se suman las aritméticas y las geométricas. Ok.